Buenos días, profesor doctor Alan Augusto Gallegos, responsable de la asignatura Cálculo Integral. Hoy presento mi trabajo, Centro de Masas. Soy Juan Carlos Gómez Sánchez, segundo cuatrimestre, grupo D, turno matutino. Proyecto aplicación de la integral indefinida, casos, centro y masas. El objetivo es que se escribirá la ecuación de las coordenadas del centro de masas en una botella de vino. El estudio de arte representa cierto indicio de la metodología de la investigación. Para este proyecto se profundiza en la investigación de tres temas clave: el centro masas, la integración y el volumen. El centro de masas es la posición definida en relación a un objeto o sistema de objetos, en donde para objetos rígidos sencillos con densidad uniforme o el centro de masa se ubica en el contorno. Su ecuación es M1 más M2 por XMS es igual a M1 X1 más M2 X2. La integración, a grandes rasgos, es una integral que es una generalización de la suma de finitos sumando infinitesimalmente pequeños. Es en donde observamos que una integral definida es un concepto utilizando para determinar un valor a las áreas limitadas por curvas y rectas, mientras que el volumen com- se comprende como una magnitud métrica de tipo escalar definida como extensión en tres dimensiones de una región del espacio. Es nuestro eso. En nuestro caso, es el volumen de un cilindro equivalente a la multiplicación del área de su base por la altura, de la forma que volumen es pi radio al cuadrado por altura. Nuestra introducción es que, como bien sabemos hoy en día, el centro de masa es una posición definida en relación con un objetivo o un sistema de objetos. Es el promedio de la posición de todas las partes del sistema consideradas de acuerdo a sus masas. Para objetos rígidos, sencillos de densidad uniforme, el centro de masa se ubica en el centroide. En este concepto inicial que se debe aclarar antes de proceder a este es un concepto inicial que se debe aclarar antes de proceder a este análisis. Y ya se encuentran los elementos que suscitan la necesidad de una investigación minuciosa y por lo tanto se estudia en este punto de partida. La metodología de investigación, evidentemente, tuvimos que iniciar con el centro de masa para poder determinar exactamente qué estamos investigando. Y es que el centro de masa es una posición definida en relación a un objeto o a un sistema de objetos. Es el promedio de posición de todas las partes del sistema ponderadas de un cuerpo con sus masas. ¿Y cómo podemos encontrar el centro de masa de cualquier objeto o sistema? Y es que es general, el centro de masa se puede encontrar con la suma vectorial ponderada de los vectores de posición, la cual apunta el centro de masa de cada objeto en un sistema, en una técnica rápida que nos permite usar aritmética vectorial en cada eje. Es decir, para la posición de los objetos a lo largo de X, sería C de MX es igual a MX por X1 más MX por X2 más MX y así sucesivamente sobre M1 más M2 más M3 y sucesivamente. Esto va a depender de cuántos datos queramos comprender. Y lo mismo comprende con el eje Y. La integración, por su parte, la integración es un concepto fundamental del cálculo y del análisis matemático. Entonces, una integral es una generación de la suma de infinitos sumados infinitamente pequeños. El cálculo integral encuadrado en el cálculo infinitesimal es una rama de las matemáticas en el proceso de integración a antiderivación. Para este proceso utilizamos la integración numérica. Es un problema básico considerado por la integración de números en calcular una solución aproximada de la integral definida. De igual forma, la integral con límites al área. Y un método muy importante que fue fundamental para la resolución de este problema fue el método de discos para el cálculo de volumen por medio de la definida integral. Y es que este método consiste en hacer notar nuestra función sobre algún eje para obtener el sólido en revolución, que puede modelarse como la sumatoria de discos. El área transversal de los discotecas será el área de un círculo. Igual se investigó el volumen, que es una magnitud de métrica de tipo escalar definida como la extensión de tres dimensiones de una región de espacio.
Eventualmente lo más importante sería destacar que el volumen de un cilindro, es equivalente a multiplicarse el área de su base por la altura. La fórmula para calcular el volumen del cilindro sería pi por radio al cuadrado por altura, donde V es cilindro de volumen, A es el área de las bases del cilindro, R es el radio del cilindro, H es la altura del cilindro y pi es 3.141592, etc. Ahora, desarrollo del procedimiento. Primero identificamos las funciones que podría tener nuestra botella. En este caso, volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. De igual forma, separamos los tramos de contorno de la botella de acuerdo con el tipo de función que describimos. En este caso, describimos cuello, hombros, cuerpo y pieles. Son las medidas fundamentales que tomamos. Luego procedimos al cálculo del área de cada tramo, que será girado para obtener el sólido de revolución y por consecuencia se obtendrá volumen. El método que se sacó fue el método del disco. Para el volumen 1 se utilizó Fx es igual a derivada de AB pi por f de x al cuadrado de x. De volumen 1 se obtuvo un promedio de 12.31 centímetros cúbicos. En volumen 2 lo que se tenía que hacer era, teníamos en cuenta que r cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada, más sin cambio el dato que no tenemos es y, entonces lo que necesitamos es raíz cuadrada, para y es igual a raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado. De esto lo que se usó para el volumen es integral de AB por pi, esto multiplicado la raíz cuadrada de r cuadrada menos x cuadrada a elevado al cuadrado de x. Esto eventualmente causó que se eliminara la raíz cuadrada y el cuadrado. Para el volumen 2 se obtuvo una promedio, se obtuvo el valor de 87.16 centímetros cúbicos, que corresponde al área del hombro. Para el volumen 3 se siguió con lo mismo, integral de AB por f de x al cuadrado de x. Para el volumen 3 se obtuvo un valor de 731.20 centímetros cúbicos. Este es en el área del cuerpo. Para el volumen 4 fue una operación mucho más compleja, ya que se cubría una curvatura. Al final, el volumen 4 se obtuvo de 19.24 centímetros cúbicos. De igual forma, se prolonga el centro de masa en área superficial en longitud de arco de tramo de la botella. Aquí se tuvo que sacar el centro masa de X, centro masa de Y. El análisis y discusión es que luego de obtener todos los volúmenes se hizo una sumatoria de todos para hablar así del volumen teórico total de la botella. Y se obtuvo que como resultado volumen total es igual a 841.92 centímetros cúbicos, que conversiones es igual a 849.92 mililitros. Después se señaló el centro masa, está aquí marcado, que es igual a centro masa de 20,2.66. Resultados. El objetivo principal fue obtener el volumen de una botella de vino de 750 mililitros, así que se obtuvo un resultado de 849.92 centímetros cúbicos, siendo ese el volumen teórico de la botella. Para calcular el error, se calculó primero el volumen práctico de la botella, obteniendo un valor de 809 centímetros cúbicos. El cálculo de errores, el error absoluto es EA es igual a BT menos BP, que esto es el valor volumen teórico menos el volumen práctico, que como volumen teórico obtuvimos 849.92 y el volumen práctico 762, lo que causó que fue una diferencia de 87.92 centímetros cúbicos. Y el error relativo es el volumen teórico menos volumen práctico, esto dividido entre volumen práctico, lo cual es 849.92 menos 762 sobre 762, que esto es igual a 0.1153, es igual a un 11.53% de error relativo. En conclusión, el cálculo de volúmenes de un cilindro ocupando las integrales resultó bastante práctico para la resolución del problema. De igual forma, el uso de integrales en la vida diaria es posible y muy efectiva. Comparando los resultados teóricos con el resultado práctico en la medición del volumen, se prolongó que existe un error absoluto de 87.92 centímetros cúbicos y un error relativo de 0.1153 o 11.53%.
el que nos da a entender que el error es pues, relativo. No está bien ni mal. Y la obtención de volumen fue dado mediante el método de discos que simplificó la resolución del problema. Sugerencias y aplicación de su área es que desde que se inventó el cálculo, por lo general ha sido de gran ayuda en la resolución de problemas de matemáticas, física, química, etcétera. Pero no solamente se usa para simples cálculos matemáticos, sino que estos se relacionan con la solución de diversos problemas, como en administración, arqueología, informática, estadística, medicina y en distintas ramas de las ingenierías. Investigando un poco de ciertos ejemplos que de su uso en algunas de estas especialidades, es que cuando se trabaja con costos de una empresa, al tener el costo marginal de producción de un producto, se puede obtener la fórmula de costo total a través de integrales. De igual forma, se puede emplear para el conteo de organismos y cálculo del crecimiento exponencial de las bacterias y especies. En informática es en la fabricación de chips o más, o creación de más objetos. En estadística se puede usar para la propagación de certidumbres. Y como se saben, es una herramienta muy útil y para ello se hizo una aplicación, en este se hizo una aplicación de la integral para el cálculo del volumen de una botella, cuyos pasos se encontraron desarrollados a lo largo de este informe. Finalizar las referencias bibliográficas. Gracias.